¿Elegimos o solo seguimos lo establecido por el destino? ¿Alguna vez te has preguntado si nuestras decisiones son realmente nuestras o si cada paso que damos ya estaba escrito desde antes de nacer? En Berserk, esta pregunta se convierte en un pozo sin fondo. La historia está plagada de efectos mariposa que poco a poco conducen a los personajes a un destino trágico, sumergiéndolos en una desesperación que recuerda al pesimismo trágico shakespeariano. Podemos ver cómo la causa y efecto terminan uniendo a todos los personajes bajo el liderazgo de Griffith, solo para convertirlos en el sacrificio predestinado por el dios del abismo. En este video vamos a dividir este análisis en diversos apartados, cómo Gas y Casca terminaron en la banda del halcón, cómo Griffin tuvo la causalidad de su lado en cada momento, y al final reflexionaremos sobre si el destino es una condena inevitable o si aún queda una chispa de libertad en medio de las cadenas invisibles de la causalidad. Guts es un personaje moldeado en el fuego del sufrimiento. Su personalidad implacable, ruda y sin miedo a la muerte no surgió de la nada. Fue el resultado de una infancia brutal, marcada por el abuso, la violencia y la soledad. Esa dureza fue justamente lo que atrajo a Griffith. No lo vio solo como un soldado, sino como una pieza clave para su propio sueño. Pero aquí surge la pregunta. ¿Fue todo una coincidencia, o la infancia de Guts fue predeterminada para que, inevitablemente, terminara encontrándose con Griffith? Aquí podemos darnos cuenta de algo. Guts es, desde el primer momento, un elemento disruptivo en la vida de Griffith. Su personalidad implacable, su fuerza descomunal y esa extraña indiferencia frente a la muerte lo convierten en alguien único dentro de la banda del halcón. Griffith, acostumbrado a ver a los demás como piezas de su sueño, ve en él algo más. Un guerrero que no solo puede luchar a su lado, sino que puede empujarlo más alto en su ambición de conquistar un reino. Cuando Guts decide marcharse, lo hace persiguiendo su propia independencia, algo que para Griffith resulta impensable. ¿Cómo un simple soldado podía abandonar al hombre que lo había salvado y darle la espalda a un sueño tan grandioso? Esa herida en el orgullo de Griffith no solo fue emocional, sino que provocó una cadena de eventos impredecibles. Como si fuera un verdadero efecto mariposa, la partida de Guts desestabilizó a Griffith, lo llevó a tomar decisiones impulsivas, y finalmente, a cometer el error que desencadenaría su captura y tortura. En ese punto, podemos preguntarnos, ¿estaba todo escrito para que Guts se marchara en el momento exacto que derrumbaría el castillo de naipes que Griffith había construido? ¿O fue una elección libre que, sin saberlo, firmó el destino de todos los miembros de la banda del halcón? Sea como sea, la historia demuestra que, en Berserk, las relaciones personales son tan letales y decisivas como las espadas. El ángel salvador y la condena silenciosa. Casca es otro ejemplo doloroso de cómo un solo momento puede definir toda una vida. Cuando Griffith la salvó del hombre que intentaba abusar de ella, no solo le devolvió la libertad, se convirtió para ella en una figura casi divina. Esa acción, aparentemente noble, provocó que Casca viviera una infancia emocionalmente ciega, dedicada por completo a seguir a su Salvador. Lo irónico es que el mismo Griffith que le dio valor, también la condenó a un destino del que nunca pudo escapar. Como si la causalidad la hubiera atrapado desde aquel instante. Sin embargo, quiero hacer hincapié en lo curioso del asunto. Griffith apareció en el momento más oportuno. Lo irónico es que solo le dio la valentía a Casca para defenderse a sí misma, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿por qué él mismo no eliminó al noble? Cusas quería saber si Casca tenía la voluntad necesaria para seguirlo y serle útil en el campo de batalla. Almas rotas buscando un lugar. Si observamos a los miembros de la banda del halcón, encontramos un patrón inquietante. La mayoría no tiene sueños propios. No cuentan con un lugar al que volver. Cargan con pasados trágicos. Parecen piezas sueltas que, misteriosamente, encajan perfectamente en el plan de Griffith. Es como si el destino hubiera juntado a un grupo de personas con vacíos existenciales, listas para seguir ciegamente a un líder. Ejemplos de estos hay de sobra. Guts,
quien desde niño carga traumas y no tiene un propósito claro sobre su existencia. Casca, desde niña siendo despreciada por ser una mujer de la Edad Media la cual no podía aportar mucho a su hogar. Judeau, quien era hábil en muchas áreas pero no era experto en ninguna. Pipín, un hombre sin muchas ambiciones que trabajaba en una mina. Rickert, un simple niño en el campo de batalla. Corcus, quien tenía un sueño, pero lo reemplazo por el sueño de Griffith. Podríamos seguir con los ejemplos, pero el patrón sigue con todos los personajes. Sueño propio o construcción del destino. Griffith es, a simple vista, la encarnación del hombre que forja su propio camino. Ambicioso, calculador y con una visión tan clara de su meta que parece imposible que algo lo desvíe. Desde su infancia miserable, soñó con elevarse por encima de todos, construir un reino y ser recordado como alguien que dejó una huella eterna en el mundo. Pero la pregunta que resuena, especialmente en el universo fatalista de Berserk, es inquietante. ¿Ese sueño era realmente suyo, o era una pieza más en el tablero del destino? La llegada de la mano de Dios y el papel del Beherit parecen sugerir que Griffith estaba marcado desde el principio, un peón destinado a convertirse en Femto. Sin embargo, su personalidad y sus decisiones muestran un hombre que, al menos en apariencia, creía que moldeaba su propio futuro con sudor, sangre y estrategia. Es ahí donde radica la paradoja. Cuánto de su grandeza provino de su voluntad, y cuánto fue sembrado por fuerzas invisibles que lo guiaban hacia un sacrificio inevitable. Su obsesión por alcanzar su meta lo llevó a ver a las personas como herramientas. Pero Guts rompió ese patrón. Fue el primero que Griffith no pudo poseer por completo, y su partida desestabilizó un sueño que parecía inquebrantable. Si Griffith era el arquitecto de su destino, ¿cómo pudo una sola ausencia derrumbarlo todo? Y si, por el contrario, todo estaba escrito, entonces cada paso, su encuentro con Guts, su ascenso meteórico, su caída brutal, no fue más que un guión divino, donde incluso su ambición era un instrumento. En el fondo, Griffith es el ejemplo perfecto del dilema humano. Creer que somos libres mientras, tal vez, seguimos un camino que otros ya han marcado. Su grandeza y su caída no solo son tragedias personales, sino un espejo de la pregunta que todos tememos responder. ¿Y si nunca fuimos los dueños de nuestro sueño? Preguntar a ChatGPT. Libre albedrío contra determinismo. Berserk es un campo de batalla entre dos visiones del mundo. Determinismo. Todo está escrito, nuestras decisiones son parte de un guión invisible. Libre albedrío. Tenemos el poder de cambiar nuestro destino, aunque sea a un alto costo. En la obra encontramos nihilistas activos personajes que, pese a creer que nada tiene sentido, actúan con fuerza. Y una constante presencia de existencialismo, donde cada reflexión nos recuerda que vivir es decidir, incluso cuando parece que ya todo está decidido. Aquí es donde Guts se convierte en un símbolo, un hombre que, aún consciente de la causalidad, se niega a arrodillarse ante ella. El destino está escrito o la voluntad humana intercede. Si algo nos deja el manga de Berserk, es la sensación de que los acontecimientos claves están escritos, pero cómo se desarrollan depende de los humanos. Durante el eclipse, Griffin duda antes de sacrificar a sus compañeros. Es la mano de Dios quien interviene y le hace recordar cuál era su sueño, cuál era su objetivo y todo lo que sufrió para llegar a este momento, básicamente para que cumpla todo lo que estaba predestinado. Lo mismo ocurre con el conde Babosa, quien pese a su naturaleza sádica no pudo sacrificar a su hija. Luego está Skull Knight, que enfrenta el destino constantemente, y sobre todo Gas, nuestro protagonista, quien encarna el nihilismo y la voluntad de poder seguir adelante aun cuando el universo parece querer aplastarlo. En el mundo de Berserk el destino es una condena, pero algunos personajes eligen arrastrarla mientras corren hacia adelante. Por lo cual, con todo lo visto en este análisis, estoy seguro que el destino sí se puede enfrentar. Sin embargo, es un camino duro y difícil. Sin nada más que decir, le agradezco por llegar hasta aquí.
Les sugiero suscribirse para que mejoremos el contenido del canal, compartan, denle like y me pueden escribir qué otro tipo de análisis desean.